bendiga y bienvenido a tu programa Hablemos de Biblia. En esta ocasión estaremos hablando de las 12 vírgenes. Hay preguntas sobre este tema. Las 12 vírgenes, ¿es realmente la iglesia? ¿Qué es el, el aceite? ¿Quién habla? ¿Quiénes son los oyentes? Vamos a la palabra de Dios, mis hermanos, que está en las 12 vírgenes, Mateo 25. Vamos a leer la palabra de Dios y la leemos en el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre. Dice así la palabra de Dios, parábola de las 10 vírgenes. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas prudentes y 5 de ellas insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. A la medianoche se oyó un clamor: ahí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, más bien id a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Y después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día y la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Que Dios bendiga su santa y bendiga la palabra que es sobre todo nombre. ¿Quiénes son las vírgenes? Todo este tiempo nos han hablado de que las vírgenes es la iglesia, y que el Espíritu Santo es el aceite. Pero déjame decirte, mi hermano, que esto no es así. Esto no es lo que Jesús está hablando. ¿Quién habla? Habla Jesús. ¿Quién es la audiencia? ¿Quiénes son los que están escuchando la palabra? Los 12 discípulos. El marco temporal es el marco de Israel, y lo vamos a ver por la palabra. La palabra sola se va a desnudar y te va a mostrar lo que te estoy diciendo. Dice Mateo 23, 37 al 39, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, que apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta a los polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? He aquí, vuestra casa os he dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que diga: bendito el que viene en el nombre del Señor. Vemos que Jesús le está hablando a Jerusalén. Lo dice claro: Jerusalén, Jerusalén. No está diciendo la iglesia. No está hablando de la iglesia. Está hablando del pueblo escogido de Dios. El tiempo en que de las 10 vírgenes es el tiempo de la gran tribulación. Jesús le habla a la iglesia, y tenemos que tener en cuenta esto. Cuando Jesús habla a la iglesia, nos habla del Nuevo Testamento en adelante, pero también nos habla de Pablo en adelante. Las cosas que Pablo nos dijo son las que son para la iglesia. Ahora bien, no es de ahí para atrás para la iglesia de interés, claro que sí. Pero tenemos que tener en cuenta de que
hay muchas cosas que son para Israel y otras para la iglesia. Hemos escuchado siempre que estas cosas son para la iglesia, el cuerpo de Cristo, y no es así. Mateo 24, del 1 al 3 dice, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Estamos en Israel, respondiendo él, les dijo, ¿ves todo esto? De cierto te digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de su venida y del fin del siglo? Ciertamente los discípulos querían saber todas estas cosas y Jesús, abriendo su boca, como dice la palabra, que abriré mi boca y declararé cosas que están escritas desde antes de la fundación del mundo. Jesús le está hablando a ellos de que el templo sería destruido. Le está diciendo, ellos le están preguntando, danos señal, pero Jesús les da la señal a ellos, les da la señal a los judíos. Sigamos viendo Mateo 19, 28, y Jesús le dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Jesús está hablándole a Israel, Jesús le está hablando a ellos, pero claramente, como muchos de nosotros sabemos, Israel no aceptó a Jesús. Por lo tanto, Jesús, como dice su palabra, los primeros serán los últimos y los últimos serán los primeros. ¿Qué sucedió aquí? Hay una pausa para que la iglesia sea injertada. En este tiempo estamos en el momento de la gracia, donde la iglesia es injertada en el pueblo de Israel, es injertada en la salvación, es injertada en el olivo, en Jesús, el Salvador, el que vino a morir por todos nosotros. Ahora bien, ¿qué sucede con estas cosas? Mientras la iglesia está en esta gracia, mientras nosotros, Israel nos llama a los gentiles, estamos en esta gracia. Ellos están en pausa. Ellos están en pausa. Por eso es que después del arrebatamiento, el Señor va a tratar con Israel. Y esto de las 10 vírgenes no es la iglesia, sino Israel. Sigamos viendo. Mateo 19, 28. Y Jesús le dijo, de cierto, cierto os digo que la regeneración cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros me habéis seguido también, se sentaréis sobre 12 tronos. Ellos van a juzgar al pueblo de Israel y nosotros ya estaríamos ahí como observadores, espectadores de lo que está sucediendo. La configuración es totalmente judía. Lo que el Señor le está hablando, todo es judío. Menciona el templo, menciona a Jerusalén, el monte de los olivos, al Mesías judío, los 12 discípulos y la segunda venida a restaurar el reino. Ellos le están preguntando por restaurar el reino de Israel, lo que Jesús va a hacer. Jesús va a restaurar el reino aquí en la tierra después de los 7 años de la gran tribulación. Ahora bien, como le dije al principio, la Biblia se va a ir destapando sola para que podamos entender de que Dios le está hablando al pueblo de Israel. Amén. Mateo 25:1. Entonces, el reino de los cielos
será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. En esta parte, el Señor dice que el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. Ellas tomaron sus lámparas y salieron a recibir al esposo. ¿Quién es el esposo? Jesús. ¿Quién es la esposa? La Israel. Mateo 9:14 al 15. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo: ¿por qué nosotros los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús le dijo: ¿acaso pueden los que están de boda tener luto, entre tanto el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado. ¿A quién se refiere Jesús? A él mismo. Jesús es el esposo de Israel. Sabemos que Dios trata, y Jesús es Dios, a Israel como su esposa. Sigamos viendo lo que dice la palabra. El esposo está con ellos, pero vendrán días en que el esposo les será quitado, e entonces ellos van a ayunar. Dios habla claro y nos dice en esta palabra que Él es el esposo de Israel. Nosotros somos injertados. Nosotros estamos en medio de una salvación porque Israel rechazó al Mesías. Y el Mesías dijo: bueno, por cuanto ustedes me rechazaron, yo iré a los de afuera. Entonces, nosotros ahora mismo estamos en el proceso de salvación. Nosotros estamos en el proceso de la gracia, esperando a que Cristo venga, pero que Cristo no será visto solamente por la iglesia que se va. Dice la palabra de Dios que Jesús nos va a esperar en las nubes, y ahí seremos juntados los que partieron con el Señor, más los que estén vivos, y seríamos juntados y transformados en las nubes. Sigue diciendo la palabra, Juan 33:29. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye se goza grandemente la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Jesús nos habla claro y nos está diciendo que nosotros somos injertados y que Israel es la esposa de Jesús. Vino a ella, pero no le recibieron. Apocalipsis 19:7. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. En este momento, esta palabra, ya la iglesia está en el cielo. En este momento, la iglesia lo que está es mirando y observando todas las cosas que van a suceder. Porque en realidad Dios tiene planes con Israel. Bendiga a Israel, ore por Israel y dele gracias a Dios por Israel, porque este pueblo es el pueblo escogido de Dios. Dice Apocalipsis 21:9. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo: ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Vamos a ver más adelante quién es la esposa del Cordero según la palabra de Dios. Israel. Israel, mis hermanos. No es la iglesia. Jeremías 3:8. Ella vio que por haber fornicado, la rebelde, ¿quién? Israel, yo la había despedido
y dado carta de repudio o de divorcio. Pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó. Aquí vemos que ya Dios tenía un pacto con Israel, pero por medio de la fornicación, Dios le dio carta de divorcio. Pero esto no quiere decir que Dios no va a tomar otra esposa. Según la misma palabra de Dios nos dice a nosotros, que el que se casa es para siempre. Y Dios ya se casó con Israel. Ahora, por la desobediencia de Israel, Dios le dio carta de divorcio. Pero este divorcio no va a durar mucho, porque este divorcio es temporal, ya que Dios tiene un acuerdo con Abraham, con Isaac y Jacob, de que su pueblo sería bendito para siempre, de que habría rey, y eso fue lo que le prometió a David, que había rey para siempre en su trono. Y este es Jesús, quien va a reinar para siempre. Jesús viene de la línea de David, y con Jesús ya Israel tendrá rey para siempre. Así que, mis hermanos, tenemos que ver qué pasa con este pueblo amado por Dios. No es de la iglesia quien está hablando, es de Israel. Dice Apocalipsis 12:6, y la mujer huyó al desierto. ¿Cuál mujer? Aquí vemos que no dice la esposa, porque todavía no hay un matrimonio. Acuérdense que lo que acabamos de leer, Israel, Dios se divorció de Israel. Y ahora no es la esposa, ahora no es la novia, sino la mujer, porque Dios se divorció. Pero por eso es que vamos a participar de la boda del Cordero, donde Dios volverá a casarse con su pueblo amado. Y la mujer huyó al desierto. ¿Quiénes viven en el desierto? O cerca del desierto. Israel, no la iglesia. La iglesia, hay personas que son de la iglesia que viven cerca de un desierto. Pero no todas las personas que le sirven a Dios en este momento de la gracia, no todos viven cerca del desierto. ¿Quién se vive cerca del desierto? Israel. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustente por 1270 días. Estamos hablando de Israel y estamos hablando de Apocalipsis. Estamos hablando de que la iglesia no estará aquí. Seguimos. Mateo 25, del 2 al 4. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. ¿Qué es el aceite? El aceite era el combustible para estas lámparas, pero no es representación del Espíritu Santo. Primero, el Espíritu Santo no está dentro de algo externo a nosotros. Me explico. El Espíritu Santo, nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Entonces, si nosotros somos el templo del Espíritu Santo, ¿por qué habla de vasijas? ¿Por qué habla de lámparas? Cosas externas. Estamos hablando de externas. El Espíritu Santo mora en nosotros. Pero hay algo también que hay que añadir a esto. El Espíritu Santo yo no puedo dárselo a otro. El Espíritu Santo no tiene, yo no puedo llenar a otro del Espíritu Santo, sino que Él llena a la persona que está buscando de Dios. Él llena a esa persona que con diligencia busca de Dios, que con oración, que con sinceridad busca
del Todopoderoso. Entonces, no, el aceite no es el Espíritu Santo, no es una representación del Espíritu Santo. Y lo vamos a seguir viendo, porque la palabra habla sola. Mateo 25:5, y tardándose al esposo, cabecearon todas y se durmieron. Bien. Pero vemos que en Oseas 6, del 1 al 2, venid y volvamos a Jehová. Aquí hay algo bien interesante, mis hermanos, porque Oseas, que es del Viejo Testamento, dice algo muy revelador. Primero, venid y volvamos a Jehová. ¿Qué quiere decir esto? Que no estaban buscando de Dios. Dice, porque Jehová arrebató. ¿Arrebató a quién? A la iglesia. Y nos curará. Hirió y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días. 1000 años como un día para Dios y un día como 1000 años. Lo que te quiero decir, que la palabra dice que han pasado 2 días para Dios, los 2000 años. Al final de la gran tribulación será el comenzar del tercer día, porque aquí dice, y en el tercer día nos resucitará. ¿Por qué dice nos resucitará? ¿Estarán muertos? No. De lo que está hablando esta palabra, el profeta Oseas, está hablando espiritualmente, porque ahora mismo Israel está muerto espiritualmente. Y dice, y nos resucitará y viviremos delante de él. Dios prometió un reino terrenal a Israel, y ese es el que va a cumplir cuando venga el milenio. Ahora bien, seguimos leyendo. Mateo 25, 6 al 8 dice, y a la medianoche se oyó un clamor. Ahí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes cabecearon, se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, y aquí vamos a lo del Espíritu Santo. Danos de vuestro aceite. ¿Cómo yo puedo darle del Espíritu Santo a otro hermano? Pregúntese esto, hermano. ¿Cómo yo puedo darle a otro hermano el Espíritu Santo? ¿Cómo yo puedo darle? ¿Cómo yo puedo llenar a un hermano, una hermana del Espíritu Santo? No se puede. El Espíritu Santo te llena y va a ti cuando estás en obediencia a Dios. Y a nosotros se nos dijo que seamos fríos o calientes. No nos dijeron, en ninguna palabra Jesús enseñó de que nosotros podíamos darle del Espíritu Santo a otro como medida. Y mucho menos que yo decirle a una persona, yo no puedo darte del Espíritu Santo, yo no te puedo dar de Él, porque entonces me vacío yo. Si yo estoy lleno del Espíritu Santo, sus recursos son inagotables, su poder es inagotable, su sabiduría es inagotable, todo es inagotable. O sea que el Espíritu Santo es Dios, y al ser Dios, todos los recursos que tiene no se agotan, y solamente me puede dejar si entro en pecado. Entonces, esto nos dice a nosotros que el Espíritu Santo no es el aceite de quien está hablando, sino de algo para probar a esas vírgenes, para probar su sensatez, para probar cómo van a actuar. Y vamos a ver qué pasa con ellas y por qué suceden estas cosas. Mateo 25, 9. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras
está hablando? Está hablando literalmente de un aceite. ¿Por qué? Porque ¿cómo puede ser que el Espíritu Santo yo lo pueda compartir y que el Espíritu Santo le falte algo? Hermano, sencillo. O usted tiene el Espíritu Santo o usted no tiene el Espíritu Santo. No hay medida de poco, de mucho, de que a usted le falta, de que a usted se le gasta. Eso es mentira. El Espíritu Santo no se gasta, el Espíritu Santo es Dios y el Espíritu Santo está dentro de usted, no externamente. Si está afuera, usted no tiene nada. Entonces, ¿cómo es que el Espíritu Santo se puede compartir y se puede acabar? No, no se puede. Estamos hablando de Dios y sería una blasfemia decir eso. Dice, y más bien y vosotros a lo que venden. Oye esto. Id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Hermano, es claro, no es el Espíritu Santo. Pedro le dijo a Simón, el mago, tu dinero perezca contigo. ¿Por qué? Porque intentaba comprar los dones de Dios. Imagínese intentar comprar una medida de Espíritu Santo. Oye, lléname esa vasija de Espíritu Santo. Está hablando literalmente de comprar. Está hablando literalmente, vayan a lo que vendan. ¿Dónde venden Espíritu Santo, hermano? Y ahí vemos que se cae la teoría de que el aceite es el Espíritu Santo. Ahora vamos a ver qué pasa con las vírgenes insensatas y por qué Jesús las rechaza. Hay que ver el por qué Jesús las rechaza, por qué no pueden entrar y por qué y qué pasa con ellas. Apocalipsis 13, 16 al 17. Dice así la palabra de Dios. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca. Ay, papá. Este pueblo de Israel, mucha gente se va a marcar para poder comprar y vender. Aquí lo dice claro. Libres y esclavos se pusieron una marca en la mano derecha o en la frente. Y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca. Estamos hablando de que ya la iglesia partió. Estamos hablando de que estamos en la gran tribulación. Estas insensatas, para comprar aceite, tuvieron que marcarse. ¿No me creen? Bueno. Dice que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Para comprar aceite y que era literal. Esta parte del pueblo, la mitad del pueblo, tuvo que marcarse, o se marcó porque no creía en Dios. Porque no creía, no que no creía en Dios, sino que no creyó en Jesucristo. Y tal como lo leímos anteriormente, la misma palabra dice que ellos no van a entender, dice Apocalipsis, que ellos tienen una venda que se les quitará. Y hasta que ellos no digan bendito el que viene en el nombre de Dios, ellos no van a entender, que Jesús es su Mesías. Todavía a este tiempo ellos están esperando al Mesías, pero el Mesías ya vino y el Mesías dejó la salvación. Mateo 25, 10 al 13, y vamos a ver esto que es poderoso. Pero mientras ellas iban a comprar
Ellos tuvieron que trasladarse. Ahí vemos otra prueba de que el aceite no es el Espíritu Santo. Mientras ellas iban a comprar, se trasladaron a comprar, pero estamos en la tribulación. Y en esta tribulación, para comprar y vender, había que ponerse la marca. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. Y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Bien, mis hermanos, el marco temporal es justo la segunda venida de Jesús al final de los siete años. El lugar es Jerusalén, Israel. Las 10 vírgenes representan a Israel, no a la iglesia. Las vírgenes insensatas corrieron a buscar aceite para sus lámparas. Para hacer eso debe tener la marca, para poder comprarla en ese tiempo. Tener la marca te permite comprar aceite, pero te condena en el lago de fuego. Cuando el esposo vuelve para el casamiento, las 5 sensatas entraron, que es el remanente de Israel. La Biblia dice claramente que se salvará un remanente de Israel, no todo el pueblo de Israel. Hay personas que creen que todo el pueblo de Israel se va a salvar, no es así. La Biblia nos dice claramente que es un remanente el que se va a salvar de Israel. El Señor rechazó la entrada a las insensatas porque tenían la marca, no porque llegaron tarde. Porque fíjense que ellas que fueron fue porque compraron aceite. ¿Dónde ellas compraron aceite? Si fuera Espíritu Santo no lo pudieran comprar. Si los dones no se pueden comprar, mucho menos el Espíritu Santo, que es Dios. Entonces, las insensatas debieron quedarse con las sensatas en vez de marcarse, porque la luz de la lámpara era para alumbrarse para el camino, no era para más cosas. El aceite es el vehículo para probar a las vírgenes insensatas para ver si se marcaban. Esta es la historia de las 12 vírgenes, de las 10 vírgenes, en donde Jesús le habla a su pueblo Israel. Mi hermano y mi hermana que me escucha, mediten esta palabra, estudie esta palabra, porque en esta parábola Jesús le habla al pueblo. Y bien claro estamos de que el aceite no es el Espíritu Santo. Dios te bendiga y Dios te guarde. Espero que este breve estudio de la palabra te aclare que muchas cosas de las que Jesús habló. Dios te bendiga y Dios te guarde. Hasta la próxima.